la autofagia, gente, es un sistema intracelular de degradación que tiene por objeto desmantelar estructuras defectuosas de la célula para entregárselas a unas vacuolas digestivas llamadas lisosomas. A pesar de su elegante sencillez, la autofagia juega un rol de extraordinaria importancia en la supervivencia y la viabilidad de las células, y obviamente en el organismo como un todo. Este es un mecanismo antiquísimo desde el punto de vista evolutivo en respuesta a la escasez de nutrientes del entorno. Y la autofagia, lo que el nombre indica por sus raíces griegas justamente, es lo que parece que dice, que es que el organismo, en este caso unicelular o multicelular, se consume a sí mismo. En este caso, la ventaja de poder desmantelar estructuras propias ya un poco desvencijadas y usarlas para obtener finalmente nutrientes y metabolitos tiene que ver con aprovechar creativamente un periodo de escasez muy grande. O sea, tengo una falta de entrada de nutrientes del entorno exterior y entonces suplo esa falta con los detritus obtenidos o los escombros finales obtenidos de la basura celular. Un mecanismo muy ingenioso, ¿no? La eliminación de estructuras defectuosas del citoplasma, la verdad es que es tan importante que una autofagia defectuosa causa varias clases de disfunción orgánica y dos posibles resultados de esta deficiencia en la degradación autofágica son la neurodegeneración y obviamente el cáncer, la tumorigénesis, ¿no? Hay una importante noticia este año, todos estamos comentando, razón por la cual nos tomamos un alto para hablar de esto, y es que nada menos que el premio Nobel del 2016 se lo dieron a Yoshinori Ohsumi por su paciente estudio de las levaduras. Yo creo que el premio Nobel se lo dieron a la paciencia, porque en el momento, en las décadas en que estaba todo el mundo, en los 90, e incluso un poco antes, en los 80, pensando en términos de romper el código genético para ver qué tenía dentro, el Sancta Sanctorum de la célula, Ohsumi, con su paciencia oriental, estaba estudiando nada menos que las levaduras, que era lo menos sexy, lo menos interesante que había, lo menos cool que había en la ciencia de este momento. Yoshinori Ohsumi es un biólogo celular, súper modesto, así que le estamos agradeciendo por haber traído atención a algo que nosotros en la clínica estamos haciendo hace más de 11 años. Es decir, despertar el mecanismo autofágico inscrito en el genoma por medio del ayuno terapéutico y la restricción calórica como panorama general para un abordaje del cáncer y la neurodegeneración. Así que pues bueno, vamos a ver algunos mecanismos ya más precisos de los pasos de la autofagia y le agradecemos en conjunto al maestro Yoshinori Ohsumi. Domo arigatou gozaimasu. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hay una fecha inminente que es el inicio de la primavera, en unos pocos días, y viene a cuento esto de los ciclos. Hay unos ritmos, obviamente, diarios, hay unos ritmos lunares también, y hay unos ritmos anuales. Estamos todos sumergidos en una marea de influencias, obviamente planetarias, etc. Pero esto viene a cuento de que es en esta estación, para nuestro hemisferio, para nuestro país, es en esta estación que conviene empezar a pensar en, contrario al mundo animal, que ahora tienen menos calorías y menos, al final del invierno tienen el estado de peor nutrición posible, nosotros estamos en nuestra civilización sobrealimentados. La razón por la que decimos esto es porque ahora se acerca el momento de sin riesgo, dado que no puede haber temporadas muy frías o lo que fuera, sin riesgo empezar a hacer restricción calórica en la forma de una restricción más crónica o una forma de una restricción de un ayuno abrupto, o sea, un corte abrupto de las calorías como el ayuno. El ayuno es, y este es el centro de esta iniciativa de nuestro grupo, es de alguna manera democratizar esta herramienta que tiene tantos siglos de constatación empírica en la humanidad, con diferentes religiones, culturas, etc., disciplinas deportivas y otras cosas, naturopáticas, y a la luz de la fabulosamente avanzada medicina moderna en comparación con lo que pasaba en el siglo XIX, por ejemplo, con las ciencias médicas,
el ayuno resulta que en medio de esta fabulosa eclosión de tecnologías nuevas, sigue siendo el ayuno la más socorrida herramienta, y nosotros decimos la más democrática posible, herramienta médica de prevención, y en algunos casos incluso de tratamiento. Hay algunas patologías que simplemente no toleran la restricción calórica abrupta. Bien, estamos llamando entonces, y el propósito de esta comunicación es llamar a la población en general a una investigación personal del ayuno. El ayuno terapéutico está un poquito lejos todavía de lo que voy a explicar, pero podemos empezar diciendo que un ayuno responsablemente hecho no requiere, un ayuno corto no requiere mayor supervisión médica. De hecho, todo el mundo ayuna un día o dos cuando se siente muy mal porque tiene catarro, gripe o lo que fuere, ¿no? Diarrea incluso. La cuestión es entonces que por cuestiones intestinales o respiratorias uno ya sabe, el cuerpo ya sabe. Y lo que hemos visto en nuestra sistematización de la observación del ayuno en diferentes etnias, diferentes culturas, es que esencialmente el ayuno, piensen, Yom Kippur, Ramadán, ayunos meditativos, etc. Virtualmente todas las culturas que conocemos, acá en Mesoamérica también hay una historia de esto, en América del Norte también, virtualmente en todas las culturas decía el ayuno corto de entre 2 y 4 días se puede hacer sin ninguna supervisión médica. Nosotros tenemos un corte para eso, un valor de corte. El valor de corte ahí es 48 horas. Empieza a producirse un evento, hay el agotamiento del glucógeno, de la reserva de glucosa, y empieza entonces a ser requerido que el cuerpo sintetice un nuevo combustible a partir de las reservas de grasa, que son los famosos cuerpos cetónicos. Recién vimos, cuando empezamos la comunicación de hoy, una grabación de una reunión anterior del año pasado, donde conversábamos con el equipo acerca de la autofagia. Teníamos algunos médicos invitados en aquella ocasión sobre la autofagia. La autofagia es un extraordinario mecanismo, como ya escuchamos, de reparación celular que emplea estos recursos que describimos recién, y es una herramienta ancestral. Ya es posible concebir la autofagia en organismos unicelulares. Ya se ha visto, de hecho, el premio Nobel era sobre las levaduras. Lo interesante es entender cómo ha sido conservado a lo largo de eones y de múltiples especies, a lo largo de múltiples taxas de las diferentes especies, este mecanismo de supervivencia frente a una restricción calórica. ¿Por qué digo entonces esta importante noción de la autofagia? Porque no se puede hablar de un ayuno terapéutico sin pensar en la autofagia. El beneficio en definitiva proviene de la autofagia, o sea, que se detone la singular estrategia adaptativa de los organismos unicelulares o multicelulares frente a la restricción calórica, a la restricción de sustratos degradables para la alimentación. Dos cosas, entonces, sirva esto de llamado. Antes debo aclarar que cuando me refiero al ayuno, y de acá en más tenemos que definir este término, el ayuno es la completa supresión de los alimentos. Ninguna caloría química puede entrar para llamarle ayuno. Entonces, la restricción temporal del día, las personas que comen una vez por día, eso no es ayuno, eso es una alimentación restringida en el tiempo. Y por eso me refería a los ciclos antes. En el ritmo circadiano o diario hay algunas ventajas de comer en un horario y en otros no nos vamos a referir a eso. En la semana es posible pero en el ciclo lunar, que es de 28 días, es posible que haya algunas ventajas en una fase lunar o en otra. Tampoco nos vamos a referir a eso, no es importante en este contexto. Y por supuesto en el año hay algunos periodos en que es más sensato ayunar que en otros. Sí, nos vamos a referir a eso. Estamos precisamente en el final del invierno para este país. Hay gente que nos miran de otros continentes, pero bueno, no es lo mismo. Pero en este caso como nuestro centro está acá, y lo que voy a decir, el llamado que voy a hacer a continuación requiere la supervisión médica, es relevante lo que estamos diciendo. Así que hemos definido ayuno recién para los propósitos de este llamado, de este experimento que llamamos Gran Ayuno. Vamos a definir ayuno como la absoluta inedia. No hay ningún ingreso de alimentos, sí agua y té verde, digamos que es agua caliente con un poquito de un jugo de té. Lo que se puede hacer entonces a este respecto se puede hacer una pequeña excepción con algunas vitaminas hidrosolubles.
Nuestro centro ha estudiado ya que es mejor, se puede obtener lo mejor de los dos mundos cuando uno hace la absoluta restricción calórica, ayuno total, por X cantidad de horas o días, según supervisión médica, y acompaña eso de algunas vitaminas hidrosolubles, como el ácido ascórbico y las vitaminas del complejo B, para no depletar las existencias de estos micronutrientes que son todos cofactores enzimáticos durante el ayuno. Entonces podemos tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la micronutrición y lo mejor de la restricción calórica. Para cuando tengamos más de 48 horas de ayuno, las personas que quieren incorporarse a este experimento que estamos llamando ahora, se llama Gran Ayuno, tienen que tener supervisión médica. Por lo pronto pueden pasar, no sé si se ve de ahí, las cosas que hay que medir son la glucemia, las cetonas y el peso en kilogramos. Glucemia, cetonas y peso en kilogramos. Nosotros les pedimos que no se embarquen en un experimento de ayuno sin tener noción precisa del nivel glucémico, el nivel cetónico y el peso corporal. Simplemente necesitan una balanza y un glucocetómetro de cualquier marca que tenga ambas, es un puerto para ambas tiritas, son diferentes. Y secundariamente es interesante que ya vengan, si van a consultar a nuestros médicos, que ya vengan con un test que llamamos PAT basal, pulso, apnea, temperatura. Hemos explicado esto antes. El pulso es el pulso absolutamente basal cuando me despierto, ni siquiera me levanto, me despierto, mido el pulso y lo noto, supongo que pongo 54. De inmediato mido la temperatura sublingual, anoto, puede ser 35,2 por ejemplo, grados centígrados. Y entonces finalmente con el teléfono mismo, ahora que tiene esa capacidad, o un reloj cualquiera, podemos medir el tiempo de apnea en reposo. Una única toma de aire, una única bocanada de aire. Y entonces lo resisto hasta el final y hago el mayor esfuerzo posible, sin hiperventilación previa, como les decía. Y entonces apunto esa cantidad de minutos, si tenemos suerte, minutos y segundos que aguanto sin respirar. Con todas estas medidas, pulso, apnea, temperatura, glucemia, cetonas y peso, entonces puedo partir a una experiencia del ayuno de hasta 48 horas. Las personas que estén interesadas, vamos a poner un correo electrónico, lo pueden escribir, las personas que estén interesadas en embarcarse con nosotros en esta experiencia de ayuno prolongado, llamada Gran Ayuno, a cuyo fin vamos a componer un ensayo, un texto que se llama Biología del Ayuno Terapéutico. Mucho ha sido escrito acerca de esto en los últimos 120 años, pero queríamos hacer nuestro propio abordaje a estas cuestiones con los conceptos que ahora tenemos en biología tumoral y en abordaje metabólico de los tumores sólidos, y además con toda la data acumulada en los últimos 20 años acerca de la restricción calórica como herramienta para prolongar la longevidad máxima de los individuos. Hemos repetido varias veces a lo largo de muchas especies, desde las más simples, desde los invertebrados sencillos, como los anélidos, o las especies grandes, los mamíferos grandes, como el mono rhesus. Uniformemente la restricción calórica produce una prolongación, primero una mejoría de todos los índices de la salud física, o sea, impide mucho las enfermedades degenerativas, pero prolonga sustancialmente la longevidad máxima del individuo, no la expectativa, pero no el promedio de vida de la especie, sino del individuo en particular. Así que con todos esos beneficios, y esta medicina cuesta nada, podemos embarcarnos en esto. Entonces, si quiere participar en esto, no se va a entrar de golpe en Gran Ayuno, sino se hacen periodos cortos de un ayuno de 36 horas, 2 o 3 días de recuperación, de renutrición, un ayuno de 48 horas, 4 días de recuperación, y así. En la medida, si yo ayuno X, descanso 2X. Para cuando ayuno 4 días seguidos, después descanso 8, y ahí puedo hacer 7. Cuando paso de 6-7 días de ayuno, uno puede entonces, ya el cuerpo se ha entrenado y puede ayunar realmente muchas semanas. Se han hecho ayunos constatados, o sea, supervisados médicamente de hasta 42 días. Alexis Suborin escribió su famoso libro La curación por el ayuno, si no me recuerdo mal. En todo caso, este hombre, un hombre muy particular, hizo 2 grandes mega ayunos. No es un deporte extremo, lo que queremos acá es detonar la autofagia, el tiempo suficiente para desmantelar las estructuras estructuras proteicas y las propias mitocondrias, que son tan fundamentales en nuestra defensa contra las enfermedades degenerativas y la prolongación de la vida. Y entonces el único criterio, para irlo cerrando, el único criterio es que tenemos que
educar al organismo a llegar allá sin sobresaltos. Y eso se entrena perfectamente. Hay que saber que para ayunos más grandes que 48 horas es necesario limpiar el intestino, porque se detienen todos los procesos, la peristalsis arranca con estímulos de la masticación y de estímulos mecánicos de la comida en el estómago. Así que si detengo el tránsito intestinal por 3-4 días de no comer, automáticamente voy a tener, heces fecales en el intestino detenidas ahí, siendo entonces reabsorbidas. Eso no lo queremos. La lavativa intestinal, el antiguo enema de las abuelas y de nosotros, ya es un remedio más que estudiado, muy socorrido, preserva, respeta la microbiota, la flora intestinal, que después vamos a tener que ocuparnos de ella saliendo del ayuno. El salir del ayuno es mucho más importante que entrar, que cómo entrar. Se puede entrar de cualquier manera, ayuno, paf, ya. Salir del ayuno es todo un arte, requiere una metodología, y esto, les repito, virtualmente cualquier persona puede beneficiarse de 48 horas de ayuno sin ninguna supervisión médica. Hay siglos de experiencia a este respecto. Más que eso, les pido que tengan la mesura, el criterio de contactarse con médicos competentes para además tomar las medidas necesarias. Si ustedes quieren sumarse a este experimento, pasen por el centro y podemos incluso tomarles algunas medidas, por supuesto, una consulta gratuita. Eso se pacta previamente por correo electrónico con los que quieran, con los médicos de nuestro centro, y los esperamos para entonces tomar vuestros datos e iniciar un estudio sobre la biología del ayuno terapéutico. Bueno, escríbanos por favor, si tienen preguntas ahora las pueden hacer, encantado de responderles. Nuestros médicos van a estar también acá muy satisfechos de hacerlo. Todos acá ayunamos en nuestro centro, todos. Hemos hecho muchos experimentos al respecto. Y además un evento colateral es que nuestra silueta va a mejorar también para los que estamos más pasaditos de peso. Confieso que me he descuidado con mi entrenamiento en los últimos meses. La cantidad de trabajo ha sido muy grande, y un montón de compromisos investigativos y de producción de conocimiento. Lo cual no justifica que no atienda a mi cuerpo, así que ahora me voy a ocupar y este es el inicio. ¿Qué preguntas hay? La primera pregunta dice si hay que comer algo especial en las horas previas al ayuno, en las últimas comidas. Entiendo esta pregunta, ¿de dónde viene? La respuesta es no hace falta. Hay quien le gusta hacer una bajada en esto, es decir, comer más ligero las últimas veces, tomar algunos caldos o algo así. No creo que sea un asunto. Lo que sí es importante entender es que hay que entrenarlo, o sea, de ninguna manera es un deporte esto, no es una prueba extrema, es simplemente un modo manso y realmente muy barato. Es más, creo que en vez de costar dinero, esto reporta dinero, porque uno se ahorra todo lo que gastaría en alimentos y en otras cosas, así que no hay ningún problema con eso, no hay ningún cuidado especial. Hemos hecho muchas veces esto, así que la comida que les venga bien, ¿no? Ciertamente no es bueno ya sabemos, estamos hablando con una población que creo que, la audiencia, que creo que no hay que obviamente tomar azúcares refinados, porque entonces uno vive acostumbrado al organismo a grandes picos hiperglucémicos, y cuando corta de golpe esto se siente muy mal, la transición es más difícil. Si uno come una comida realmente carente de carbohidratos refinados y azúcares y todo eso, la transición al ayuno no tendría que ser un gran problema, ¿no? Claro, bueno, no. Una de las, justamente, si alguien pregunta si pueden prepararse con agua, miel y limón. Bueno, la cuestión es lo que dijimos recién, o sea, la miel de ninguna manera es recomendable en este aspecto, porque lo que produce es, pruébenlo, una vez que tengan el glucosetómetro, y no deben embarcarse en un ayuno de más de 48 horas sin el glucosetómetro para tener datos concretos. Además, es una condición de enrolarse en el programa, en el ensayo clínico que vamos a hacer. La miel produce automáticamente un pico hiperglucémico, lamentablemente. Yo sé que hay una serie de... es muy interesante la miel como producto por varias razones, pero no hay que sobrevaluarla. Esencialmente el 98% de eso es agua con azúcar, vamos a estar claros, ¿no? Y después algunas otras cosas, así que no es esa la preparación. Yo diría que comer normal, en todo caso tomar un caldo, una cosa que tenga menos sólidos en el tracto intestinal, con lo cual voy a aliviarlo más rápido. La técnica de las lavativas, por cierto, viene en un instructivo que van a recibir los que vengan a enrolarse en un ensayo más grande, ¿no?
Es una pregunta que esperábamos. No solo no es contraproducente ayunar mientras se trabaja, sino que se trabaja mucho mejor, en dos sentidos. Cuando uno ha hecho la transición pautada en 2 o 3 intentos, 2 o 3 asaltos al ayuno más prolongado, al contrario, se conecta uno con una forma continua de energía, que son los cuerpos cetónicos provenientes de la grasa. Entonces la energía es una meseta, no tiene sobresaltos, ¿no? Les puedo asegurar, por mi experiencia previa y la de muchos otros ayunadores con los que estoy en relación, de nuestro centro o de otras partes del mundo, que la productividad intelectual de hecho aumenta y se vuelve confiable, se vuelve predecible. El nivel de energía, después podemos poner el link ahí para que la gente vea esa entrevista en la televisión con me parece que era, bueno, no me acuerdo con quién, pero hay varias por ahí. Pero hay una que es interesante, donde ahí estoy en el día que era 16 o 13 del ayuno y las ideas son claras y salen marchando, ¿no? En rápida sucesión. Así que absolutamente de ningún modo debemos temer. El trabajo va a salir mejor en términos de producción intelectual. Y segundo, las emociones van a estar mejor. O sea, uno tiene un nivel emocional mucho más apaisado, con lo cual es realmente mejor el trabajo bajo el ayuno. Lamentablemente no podemos ayunar indefinidamente porque nos desaparecemos, hay un obstáculo termodinámico allí, ¿no? Pero es una gran cosa el ayuno con el trabajo. Bien, es una pregunta muy importante, ¿cómo vuelvo del ayuno? Lo que decíamos ahorita. Hemos encontrado, yo he metido la pata muchas veces saliendo de ayunos largos, de 10, 20 días incluso, 21, 22 días, el más largo que he hecho, y dije, bueno, un poco de caldo de pollo, que mi cuerpo lo reconoce como algo tranquilo, debe ser por la infancia, y que es digerible, tiene la cantidad justa, el caldo de pollo, de proteína y grasa y agua caliente para empezar, que el cuerpo empiece a reconocer que vuelve la nutrición y que va a disponer de estas sustancias preciadas que van entrando y empiece a disponer la digestión, a echar a andar todo. Piensen que el tracto gastrointestinal tiene muchos metros de largo, tiene muchos kilos de peso y tiene muchísimos vasos sanguíneos y mueve la digestión. Arrancar el proceso de la digestión mueve un montón de recursos y el corazón, los pulmones, las suprarrenales, empieza todo a activarse, ¿no? Así que mesura. Hay dos maneras fundamentales de salir, una es con caldo de pollo, pero con caldo, sopa de una cosita que comamos. Después, si alguna de las personas es vegetariano estricto, o si es ovo-lacto vegetariano, tendrá que ver con los médicos específicamente. Pero la otra manera de salir es con kefir. Hay quien lo ha hecho también con una especie de hidroleche, le digo yo, que es leche tibia, es decir, es una taza de leche entera de buena calidad, no de esta leche plástica que hay por ahí. Si es leche de verdad, leche entera de verdad, orgánica, entonces se la puede ablandar con un medio vaso de agua caliente, o sea, la leche así del tarro, y medio vaso de agua caliente, y uno tiene un vaso grande con un tercio de leche, 2 dedos de leche, cruda, entera, orgánica, y 2 tercios de agua caliente, agua filtrada, de ser posible. El resultado de eso es una agua suave, una hidroleche muy suave, y uno la tiene que tomar de a poquito, va tomando de a poquito. Van a ver que hay un algoritmo que hemos diseñado nosotros, que hemos ido encontrando, que es en función de cuántos días ayuné, así se toma X horas la realimentación. Para ayunos largos, la realimentación puede tomar hasta 2 días, o sea, el proceso de volver a comer puede tomar hasta 48 horas, ¿no? De volver a comer completamente. Mientras tanto, lo mejor es tomar alimentos para los cuales estamos diseñados como especie, para adquirirlos, como esa combinación de proteína y grasa que tiene la sopa o la leche. En el fondo, el caldo de pollo, el caldo de lo que fuere, que animalito que usamos, pobres animalitos, es una especie de leche, si se quiere. Es una combinación de proteína y grasa, como es la leche, ¿no? Pero llegada por vía de la cocción de los tejidos, no de la secreción de las ubres. Así que perdónenme que sea tan descriptivo para las personas más sensibles o que aborrecen lo que hacemos con los animales. Es un asunto que tenemos todavía que ver, pero en fin, ahí está. Para los que no observan, no son veganos o
vegetarianos estrictos, esta sería la manera. Entonces hay de estas dos cosas. O con, el kefir, por ejemplo, sería una cosa, la leche, lo que pasa es que es un poco frío, no hay que comer nada frío. Entonces, hidroleche tibia, van a encontrar la fórmula en el panfleto que les damos, o un caldo ligerito, de ser posible sin carbohidratos, un caldo ligerito de pollo, cordero, lo que fuere, pescado, lo que les guste, res, cerdo, lo que sea que toleran, lo que sea que el cuerpo ya conoce, ¿no? Ahí no hay que andarse con innovaciones. Pero bueno, ya iremos llegando. Lo bueno de los pequeños ayunos previos que van escalando, 36, 48, 72, 96 horas, etcétera, es que ya uno va entrando a modelar cómo se sale de los ayunos y va a encontrar el alimento correcto para la fisiología de uno. Bien, si estamos con eso, entonces piénsenlo, por favor, medítenlo. Esta comunicación tiene específica y únicamente el cometido de comunicarles que vamos a empezar a reclutar humanillos de India para voluntarios para este ensayo de ayuno terapéutico, y no hay ninguna marca que romper, ningún récord que hacer. Las personas se van a ir subiendo o desmontando en la medida en que quieran. Hay una fecha específica para el inicio, pero nos vamos a ir sumando a eso de manera orgánica y nos vamos a ir desmontando de manera orgánica. Los ayunos ya de más de 3 días, como ya saben, tienen que ser bajo supervisión médica, de 3 días en adelante, quiero decir. Y bueno, vamos a ir viendo qué resultados obtenemos. Sería interesante entonces que recuerden que están contribuyendo no solo a vuestra salud, sino al conocimiento general que vamos adquiriendo de la posibilidad de usar el ayuno como herramienta terapéutica universalmente accesible, súper democrática y de extraordinario valor, además de 0 efectos colaterales negativos, salvo que la figura mejore y que se prolonga la vida del individuo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Escríbanos de inmediato. El reclutamiento va a tomar una semana y entonces vamos a hablar de algunas cosas ya más concretas con nuestros médicos el próximo miércoles a esta misma hora. Muchísimas gracias. Aku tuyuran motivu ulur